Hoy vamos a hablar sin rodeos del polémico pastor, evangelista y apóstol Juan Carlos Harrigan y de lo que muchos llaman dones de sanidad, campañas de milagros y manifestaciones supuestamente hechas por Dios en el nombre de Jesucristo. Pero antes de aplaudir, antes de emocionarnos, antes de decir esto es de Dios, la Biblia nos manda a examinarlo todo. La Escritura no nos enseña a seguir hombres, nos enseña a seguir la verdad. Jesús mismo dijo: «Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón». Cristo nunca se exaltó a sí mismo, nunca buscó fama, nunca manipuló multitudes con espectáculos. La palabra es clara: todo espíritu no es de Dios. Probad los espíritus. No todo lo que grita Jesús viene de Jesús. No todo milagro es señal de aprobación divina. La Biblia también nos exhorta diciendo: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero hoy muchos no escuchan corrección, no aceptan preguntas, no toleran ser examinados, y cuando alguien cuestiona, lo llaman rebelde, lo llaman incrédulo, lo llaman enemigo. Sin embargo, la Escritura dice: con la soberbia viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Este no es un llamado a la burla, es un llamado al discernimiento. No es un ataque personal, es una advertencia espiritual, porque el mismo Jesús advirtió que en los últimos tiempos muchos harían señales, y aún así engañarían a muchos. Por eso este video no es para los que buscan espectáculo, es para los que buscan verdad, no para los que siguen hombres, sino para los que siguen a Cristo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Si realmente amas la verdad, si realmente amas a Jesucristo, entonces escucha, examina y discierne. Este video debes verlo hasta el final. No apagues tu criterio, no entregues tu fe a ningún hombre. Mira por ti mismo, busca tu Biblia, pon atención y compara. Si es cierto lo que dice, es literal. Escuchen. ¿Cuántas veces usted ha ido al cielo? Ay, va. ¿Sabe que hay mucha gente que en el día de hoy todavía lee la Biblia y le es difícil creer que hay cielo? Bueno, ¿Cómo cuántas veces usted ha ido al cielo? Que usted haya... bueno, fíjese, mis primeras veces al cielo ha ido aumentando porque de acuerdo a cómo usted se relaciona con Dios, Dios le va revelando y le va mostrando la cosa espiritual, porque es el reino espiritual de Dios. Correcto. Por ejemplo, después de la unción que hizo el Señor, entonces yo aparecía en las revelaciones vestido de blanco, con una túnica blanca. Y bajo esa túnica blanca, mi primera vez al cielo me llevan al templo de Dios. Y en el templo de oro completo, con una escalinata de oro, me recibe un ángel que es el que estaba a cargo de las administraciones del templo de Dios. Y me dice: mira, aquí ningún ser humano puede subir, a menos que no tenga ángeles del templo con él. Y como Dios ha puesto ángeles... Si un hombre dice que fue al tercer cielo, la Biblia nos obliga a detenernos y discernir, porque la Escritura no nos enseñó a creer todo lo que se dice, sino a examinarlo todo. La Biblia solo presenta a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, el apóstol Pablo, y aún así, Pablo no se exaltó, no se promovió, no se presentó como superior. Él dijo: «Conozco a un hombre en Cristo, fue arrebatado hasta el tercer cielo», y luego aclaró: «De mí mismo no me gloriaré». Pablo habló en tercera persona para que nadie pensara de él más de lo que veía en su conducta. Eso es humildad, eso es mansedumbre. Entonces surge la pregunta: ¿por qué hoy muchos se glorían en experiencias y no en la cruz? ¿Por qué buscan asombrar multitudes en lugar de llevarlas al arrepentimiento? La Biblia advierte: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando un hombre se exalta por visiones, cuando se presenta como especial, cuando usa lo espiritual para ganar fama, algo no está bien, porque el mismo Pablo dijo: «No sea que alguien piense de mí más de lo que ve u oye de mí». La fe verdadera no necesita espectáculo, no necesita historias extraordinarias, se confirma por el fruto, por el carácter, por la obediencia. La Escritura también dice: «A todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar». Pero hoy muchos no escuchan corrección, no aceptan ser examinados y rechazan toda advertencia. Este no es un ataque personal, es un llamado al discernimiento, porque Jesús advirtió que muchos harían señales y aún así engañarían a muchos. Por eso no sigas hombres, no entregues tu fe a experiencias, no apagues tu discernimiento, sigue viendo. La revelación de Dios ofrecen el pan de la presencia de Dios. Exacto. Porque ese es un alimento espiritual.
El pan de la presencia. El pan que Jesucristo dijo que no se le podía dar a la mujer sirofenicia, porque el tiempo de ella comer eso, los gentiles no había llegado. No había llegado. Entonces yo veo el ángel ahí y está haciendo pan. Y lo maravilloso y sorprendente de eso que él me dijo, tú puedes comer también de este pan y llevar para la tierra. Y a quien Dios te ponga en el corazón, dale a comer porque tú ministras ese pan. O sea, los ministros del pan de presencia no son todos. Esto no es cuestión de evangelista, ni de profeta, ni de apóstol. Es de siervo. Exacto. Siervo dispuesto a ministrar. Entonces de ahí me saca y me lleva a donde está el altar de fuego. Ahí conozco el ángel del fuego. Y conozco el ángel del incienso. Que lo ofrecían ahí. De ahí me bajan. Luego, en otra revelación, me llevan a donde se va a celebrar la boda del Cordero. Una mesa inmensa, gigante de oro. Que usted estuvo ahí. Sí. Es grande la mesa, pastor. Pero eso no se le veía el fin. Y entonces lo que había eran tronos, muchos tronos. Y él se detuvo donde había un trono y me dice, mira el trono tuyo y mira tu corona. Y yo vi todas las estrellas que tenía mi corona. Baja y sigue predicando, que ese es tu lugar. Después me suben a una reunión de los ángeles vigilantes, que mucha gente desconoce esos ángeles, y aparecen en el capítulo 18 de Génesis, los dos ángeles que fueron con el Señor a visitar a Abraham, dos vigilantes. Los vigilantes. Y aparecen también otro de esos ángeles en la historia de Nabucodonosor, un vigilante, lo dice. Sí, Ok. lo dice un vigilante de noche. Ahora, cuando me llevan ahí, me dice, ellos tienen su príncipe, los vigilantes, porque hay muchos príncipes en el cielo. Sí. Entonces me dice él, ¿tú sabes por qué te hemos traído la reunión de vigilantes? Ahí estaban los ángeles vigilantes y él. Cientos de ángeles. Sí. Entonces dice, mira, la misión, miles, millones. Dice, la misión de estos ángeles es ir iglesia por iglesia. Estos mismos pastores son los que enseñan doctrinas que están fuera de las doctrinas apostólicas, afirmando que hoy existen apóstoles y profetas, y ellos mismos se adjudican esos títulos, exaltándose a sí mismos. Además, promueven campañas de sanidad, donde en muchos casos no hay sanidades reales. Jesucristo nunca enseñó este tipo de prácticas. Él fue claro cuando dijo, «Id y predicad el Evangelio». En ningún momento vemos a los apóstoles organizando campañas de milagros, ni dando órdenes para que Cristo sane a las personas. Los apóstoles ya pusieron el fundamento de la iglesia, tal como enseña la Escritura. Ese fundamento no se repite, no se reemplaza, ni se reinventa. Sin embargo, vemos hoy a pastores como Juan Carlos Jarigué, quien incluso entrevista a otros pastores, promueven visiones falsas que no están cimentadas en fundamentos sólidos de la sana doctrina apostólica, sino en interpretaciones humanas. ¿A qué va, sopa? Dios mío, yo quiero hacer una locura hace rato. ¿Qué hago? Ripo. Oye, yo vine medio loco hoy, perdónenme la gente. Es muy clásica que vine loco. Caí. Shandalaba calla. Randalaba saya. Se ve el diablo de la casa. Se ve el diablo del matrimonio. Se ve el diablo. Se va. El espíritu de adulterio. Que hacer ese ministerio. Se rompe. Ahora. Se rompe la cadena del diablo. Se rompe la hechicería. Se rompe la brujería. Alaba. Santa Marta cae. Venía del cansal. Varón del cementerio me escuchaste. Suéltalo. Suéltalo. Demonios, fuera. Sigo orando. Espíritu de adulterio fuera, espíritu de fornicación fuera, espíritu de homosexualidad fuera, espíritu de leviana fuera, leviatán, te ato, caizo. Los milagros hechos por los apóstoles y por los discípulos del tiempo apostólico tuvieron un propósito específico: confirmar el poder de Dios, autenticar el mensaje del Evangelio
y establecer el fundamento de la Iglesia. No afirmamos que Dios esté limitado para hacer milagros hoy, ni que haya dejado de dar dones. Esa no es la cuestión central. La afirmación bíblica es que Dios siempre actúa conforme a un propósito, y ese propósito está claramente revelado en las Escrituras. La Biblia enseña que el fundamento ya fue puesto. Efesios, capítulo 2, versículo 20 declara que la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Un fundamento no se coloca repetidas veces, se coloca una sola vez. Hebreos, capítulo 2, versículo 3 y 4, afirma que el mensaje de salvación fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros. Es decir, los milagros acompañaron la etapa fundacional no como espectáculo continuo, sino como confirmación divina del mensaje verdadero. Esto no significa que Dios no pueda obrar milagros hoy, significa que los milagros no son el centro ni la prueba suprema de la fe, sino la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por señales. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí surge una pregunta legítima y necesaria. ¿Para qué se hacen hoy muchas de estas manifestaciones? ¿Es para la gloria de Cristo o para la gloria del hombre? Jesús mismo advirtió, en Mateo 7, versículo 22 y 23, que muchos dirían haber hecho milagros en su nombre, pero él no los reconocería, porque nunca los conoció. Esto nos enseña que el milagro en sí no valida al mensajero, sino la fidelidad al Evangelio verdadero. El apóstol Pablo es un ejemplo claro. Él fue un judío celoso de la ley y perseguidor de la Iglesia, pero cuando Jesucristo lo llamó, no se exaltó a sí mismo. Pablo predicó con temor y temblor, como él mismo declara en 1 Corintios 2, versículo 3 y 4. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Los milagros que Dios hizo por medio de Pablo no fueron para su propia gloria, sino para afirmar el poder de Dios y la verdad del Evangelio. Hechos 14:3 dice que el Señor confirmaba la palabra de su gracia, concediendo señales y prodigios. Incluso Jesucristo no sanó a todos. En Juan 5, sanó un solo hombre en el estanque de Betesda, aunque había muchos enfermos. En Marcos 6, versículos 5 y 6 se nos dice que en Nazaret no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. Esto nos muestra que los milagros nunca fueron automáticos ni universales, sino siempre dirigidos por la voluntad soberana de Dios y con un propósito específico. Por eso, detrás de cada milagro verdadero en la Biblia, siempre hay un propósito redentor, doctrinal y revelacional. Nunca fue para vanagloria humana. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Afirma que las señales fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, y para que, creyendo, tengamos vida en su nombre. La reflexión final es esta. ¿Lo que hoy se hace es para confirmar la palabra o para exaltar al hombre? ¿Es para la gloria de Cristo o para la gloria personal? Porque Dios no se contradice. No edifica un fundamento sobre otro fundamento, y no actúa fuera de su propósito eterno, revelado en las Escrituras. Aquí les dejo, para finalizar.